¿Alguna vez has sentido que tus palabras al orar no llegan a lo profundo de tu corazón o que tus peticiones se quedan en un mero ritual? Quizá hayas experimentado momentos en los que deseabas expresar todo lo que sientes, pero te encontraste sin la fuerza o la claridad necesarias. Lo cierto es que la oración no está destinada a ser un acto frío o repetitivo. Es una experiencia viva, un encuentro profundo con Dios, donde su poder y nuestra fe se unen para desatar lo imposible. Quizá te preguntes por qué tus oraciones no generan el cambio que anhelas, o por qué la paz se escapa cuando los problemas parecen interminables. La respuesta no está en tus fuerzas humanas, sino en la rendición total al Espíritu, en la fe sincera que mueve montañas y en la persistencia de un corazón que no se rinde. Es aquí donde descubrirás el camino que Jesús modeló, una vida de oración constante, profunda y llena de fe. Antes de adentrarnos en este viaje, te invito a realizar un sencillo acto de compromiso. Cierra un momento tus ojos y declara en voz alta, con todo tu corazón: Señor, me rindo a ti. Llévame a una oración más profunda, llena de fe y guiada por tu Espíritu. Declaro que mi vida será transformada por tu poder sobrenatural. Haz de esta confesión el primer paso hacia una relación más cercana con Dios, y prepárate para ver cómo su poder y su amor se desatan de manera sorprendente en cada área de tu vida. Número 1. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8, versículo 26. A veces, cuando nos arrodillamos para orar, las palabras no fluyen. Nos detenemos, cerramos los ojos, tratamos de concentrarnos, pero algo dentro de nosotros se siente vacío, incierto, sin dirección, como si nuestras oraciones fueran débiles, dispersas, sin el poder que realmente necesitamos. ¿Te ha pasado? La verdad es que no siempre sabemos qué decir, cómo decirlo, ni siquiera qué pedir. Nos encontramos en medio de batallas internas, enfrentamos preocupaciones, dudas, miedos, y en esos momentos podemos sentir que nuestras oraciones son insuficientes, como si Dios estuviera lejos, esperando algo más profundo de nosotros. Pero aquí está el secreto. No estamos solos en nuestra debilidad. Romanos 8:26 nos revela algo asombroso. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Detente un momento y deja que esta verdad penetre en tu corazón. No importa cuán limitadas sean nuestras palabras, no importa si no encontramos la forma correcta de orar, porque el Espíritu Santo está allí, intercediendo, orando por nosotros, expresando con una profundidad inimaginable lo que nuestras almas realmente necesitan. La oración no es solo un acto mecánico de repetir palabras. No se trata de recitar frases prehechas o de usar fórmulas que creemos que funcionarán mejor. Se trata de conexión. Se trata de permitir que el Espíritu Santo tome el control y exprese lo que nosotros no podemos. Tal vez alguna vez has sentido que tus oraciones se quedan en la superficie. Oras, pero no sientes que nada cambia. Pides, pero las respuestas parecen tardar demasiado. Sin embargo, cuando la oración es guiada por el Espíritu, todo cambia. Ya no es solo una conversación rutinaria, sino un clamor profundo, una entrega total a Dios. Es aquí donde ocurre la transformación. Cuando nos rendimos completamente y dejamos que el Espíritu nos guíe, algo sucede en nuestro interior. Nuestra oración se vuelve más sincera, más honesta, más alineada con la voluntad de Dios. Porque no estamos orando desde nuestras limitaciones humanas, sino desde la perfecta intercesión del Espíritu Santo. Piensa en esto.
¿Cuántas veces hemos orado desde nuestras propias ideas, pidiendo cosas que creemos que nos harán felices, pero que en realidad no son lo mejor para nosotros? Oramos con nuestras fuerzas, con nuestras propias expectativas, pero a veces no vemos los frutos, porque nuestra oración no está alineada con el corazón de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo intercede, Él traduce nuestros deseos de una manera que está en total armonía con el plan divino. Su intercesión no solo mejora nuestra comunicación con Dios, sino que transforma nuestra manera de vivir. Ya no oramos desde la ansiedad o el miedo, sino desde la confianza y la seguridad de que Dios está obrando en cada detalle. Y aquí hay algo aún más poderoso. Cuando permitimos que el Espíritu Santo interceda por nosotros, aprendemos a descansar en la soberanía de Dios. Ya no necesitamos preocuparnos por si estamos orando correctamente o si nuestras palabras son suficientes. Lo único que necesitamos es abrir nuestro corazón y permitir que Él haga lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Si alguna vez te has sentido débil en la oración, si has sentido que tus palabras no son suficientes, recuerda esto: el Espíritu Santo está contigo. Él intercede, Él habla por ti, Él lleva tus cargas y las coloca delante del Padre de una manera que tú ni siquiera podrías imaginar. Y cuando esto sucede, cuando dejamos de depender de nuestras propias fuerzas y nos rendimos por completo a la guía del Espíritu, experimentamos la verdadera transformación. La oración deja de ser un simple acto religioso y se convierte en una experiencia viva, en una conexión profunda con Dios que cambia todo dentro de nosotros. Así que la próxima vez que te sientas sin palabras, la próxima vez que no sepas qué decir en tu oración, simplemente guarda silencio. Permite que el Espíritu Santo tome el control. Cierra tus ojos y dile: Señor, no sé qué decir, pero me rindo a ti. Permite que tu Espíritu interceda por mí. Y en ese momento, incluso sin palabras, tu oración será más poderosa que nunca. Porque no estarás orando solo, sino con el Espíritu Santo hablando por ti, transformando tu vida desde lo más profundo. Este es el secreto de la oración que lo cambia todo. No es la cantidad de palabras, no es la elocuencia de tu discurso, sino la entrega total al Espíritu Santo, quien intercede, quien alinea tu corazón con el de Dios y quien te lleva a una oración que realmente transforma. Número 2. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Efesios 6, versículo 18. A veces oramos por costumbre, casi sin pensar, repitiendo las mismas palabras, con la mente en otro lugar, esperando que Dios nos escuche, pero sin sentir realmente su presencia. Y luego nos preguntamos por qué nuestras oraciones no parecen tener poder, por qué seguimos sintiéndonos vacíos, por qué no vemos respuestas. Pero aquí está la verdad: la oración no es solo un hábito, es un encuentro vivo con Dios. Y hay una clave para que esa oración se vuelva poderosa, una clave que transforma por completo nuestra comunicación con el cielo. Efesios nos dice: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? No se trata solo de orar cuando necesitamos algo, ni de hacerlo como un ritual. La oración poderosa es aquella que es constante, que nace desde el Espíritu, que está alerta y que no solo se enfoca en nosotros, sino que intercede por otros. Orar en el Espíritu significa que no dependemos de nuestras propias palabras o ideas, sino que dejamos que el Espíritu Santo guíe nuestras oraciones. Es la diferencia
entre hablar con alguien sin conexión emocional y tener una conversación profunda con alguien que realmente nos entiende. El Espíritu Santo nos ayuda a orar alineados con la voluntad de Dios, incluso cuando no sabemos qué pedir. Muchas veces nos acercamos a Dios con listas de deseos, como si fuera un cajero automático que simplemente debe concedernos lo que pedimos. Pero la oración no es eso. La oración es un acto de rendición, es abrir nuestro corazón y permitir que Dios obre en nosotros. Cuando oramos en el Espíritu, nuestras palabras dejan de ser meras repeticiones y se convierten en un diálogo real con el Padre. Jesús mismo nos advirtió contra las oraciones vacías, esas que repiten palabras sin sentido, sin conexión con Dios. En Mateo 6:7 dijo: «Y al orar, no usen vanas repeticiones como hacen los gentiles, porque ellos piensan que serán oídos por sus muchas palabras». No es la cantidad de palabras lo que hace efectiva una oración, sino la conexión con Dios, la sinceridad, la entrega total a su dirección. Estar alerta en la oración significa estar conscientes de la realidad espiritual. No podemos orar solo cuando todo está tranquilo. Necesitamos orar incluso cuando no vemos peligro, porque la batalla espiritual es constante. La oración es nuestra arma, es parte de la armadura de Dios. Nos protege, nos fortalece y nos prepara para enfrentar las luchas diarias con fe y determinación. Pero aquí hay algo más. La oración poderosa no es solo para nosotros. Efesios 6:18 nos dice que perseveremos en oración por todos los santos. Esto significa que nuestra vida de oración no debe ser egoísta. Cuando intercedemos por otros, cuando oramos por la iglesia, por los que sufren, por los que necesitan fortaleza, nuestra oración se vuelve aún más poderosa. Porque cuando oramos unos por otros, fortalecemos el cuerpo de Cristo y demostramos el amor de Dios en acción. Imagina que la oración es como encender una lámpara en medio de la oscuridad. Hay oraciones que son como fósforos, encienden una pequeña llama, pero se apagan rápido. Son las oraciones apresuradas, las que no nacen del Espíritu, las que solo buscan una respuesta rápida. Pero hay oraciones que son como un fuego que no se apaga, porque están conectadas con el poder del Espíritu Santo. Son oraciones constantes, sinceras, llenas de fe. ¿Y tú? ¿Cómo estás orando? ¿Es tu oración un fósforo que se apaga rápido o un fuego que permanece encendido? ¿Es una conversación superficial o una conexión profunda con Dios? Si quieres que tu oración tenga poder, no ores desde tu propia fuerza. Deja que el Espíritu Santo ore en ti. Mantente alerta, no te canses de orar, intercede por los demás y confía en que Dios está escuchando, no porque usas muchas palabras, sino porque tu corazón está verdaderamente alineado con Él. La clave para una vida de oración poderosa no está en cuánto oras, sino en cómo oras. No es una cuestión de rutina, sino de relación. Es permitir que el Espíritu Santo tome el control, que nuestras palabras sean dirigidas por Dios, que nuestra oración se convierta en un fuego que nunca se apaga. Y ahora, haz una pausa, cierra tus ojos, no pienses en qué decir, solo dile al Señor: guía mi oración, llévame a una comunicación profunda contigo. Enséñame a orar en el Espíritu, y cuando lo hagas sentirás la diferencia, porque una oración en el Espíritu lo cambia todo. Número 3. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Marcos 1, versículo 35. Jesús tenía una agenda llena. Su ministerio era intenso. Multitudes lo seguían, buscaban su enseñanza, su sanidad, su presencia. Desde el amanecer hasta la noche, estaba rodeado de personas que necesitaban algo de él. Sin embargo, en medio de todo, había algo que nunca sacrificaba: su tiempo a solas con el Padre.
Marcos 1:35 dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Este versículo nos revela algo profundo. Antes de cualquier actividad, antes de cualquier milagro, antes de cualquier enseñanza, Jesús se retiraba a orar. Eso nos muestra que la oración no era una opción para él, era una necesidad. En nuestra vida, muchas veces nos encontramos atrapados en la rutina. Nos levantamos con prisas, atendemos responsabilidades, nos dejamos absorber por el ruido del mundo. Y sin darnos cuenta, la oración queda relegada a un par de minutos al final del día, cuando el cansancio ya ha tomado el control. Pero si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba apartarse para orar, ¿cuánto más nosotros? La oración de Jesús no era superficial. No se trataba de una simple repetición de palabras. Era una conexión profunda, un tiempo de alineación con la voluntad del Padre. Cada decisión que tomaba estaba precedida por momentos de oración. Antes de elegir a sus 12 discípulos, pasó toda la noche orando. Antes de enfrentarse a la cruz, se postró en Getsemaní y clamó con todo su ser. Su oración era intensa, era honesta, era llena del Espíritu. Cuando los discípulos vieron la forma en que Jesús oraba, entendieron que había algo diferente en su manera de comunicarse con Dios. Por eso, en Lucas 11 le dijeron, Señor, enséñanos a orar. No le pidieron que les enseñara a predicar, ni a sanar enfermos, ni a multiplicar panes. Le pidieron que les enseñara a orar, porque sabían que allí estaba la verdadera fuente de su poder. Jesús respondió enseñándoles lo que hoy conocemos como el Padre Nuestro. Pero más allá de un modelo de palabras, les mostró la actitud correcta para acercarse a Dios. No se trataba de repetir frases memorizadas, sino de acercarse con humildad, con fe, con dependencia total del Padre. Orar en el Espíritu es más que hablar, es rendirse. Es permitir que el Espíritu Santo tome control de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, de nuestras peticiones. Es entrar en esa dimensión donde no solo decimos cosas a Dios, sino que también aprendemos a escuchar su voz. En Getsemaní, Jesús mostró lo que es una oración en el Espíritu. No fue una oración fría o distante, fue un clamor, fue sudor convertido en gotas de sangre, fue un diálogo real, un momento de total entrega. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando nuestra oración está guiada por el Espíritu, dejamos de ver a Dios como un simple proveedor de lo que queremos y comenzamos a buscar su voluntad por encima de la nuestra. Empezamos a confiar en que Él sabe lo que es mejor, incluso cuando no entendemos lo que está pasando. Jesús también nos enseñó que la oración no es solo un acto privado, sino una fuerza que une a la comunidad. En muchas ocasiones oró con sus discípulos, mostrando que la oración compartida fortalece la fe, une corazones y crea un ambiente donde la presencia de Dios se manifiesta. Si quieres una vida de oración como la de Jesús, necesitas apartar tiempo. Necesitas buscar momentos de soledad con Dios, no como un requisito, sino como un anhelo. No se trata de encontrar un espacio perfecto, sino de hacer de la oración un hábito esencial, tanto como respirar. Hoy el Espíritu Santo nos invita a seguir el ejemplo de Jesús, a no depender de nuestras fuerzas, sino a buscar la guía del Padre en cada paso, a comenzar cada día en su presencia, a rendirnos completamente, dejando que el Espíritu interceda por nosotros. Cierra los ojos por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que buscaste un tiempo a solas con Dios, sin distracciones, sin prisas, solo para estar en su presencia? No pospongas ese encuentro. Haz de la oración una prioridad, como lo hizo Jesús, porque cuando aprendemos a orar en el Espíritu, nuestra vida nunca vuelve a ser la misma.
Número 4. Les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte: quítate de ahí y tírate al mar, y así se hará. Mateo 21, versículo 21. Cuando Jesús habló sobre la fe y la oración, no lo hizo de manera teórica. No era solo un concepto bonito para inspirar a la gente. Lo dijo con una certeza absoluta porque sabía que la oración, cuando está llena de fe verdadera, mueve el cielo y la tierra. Mateo dice: les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte: quítate de ahí y tírate al mar, y así se hará. Jesús no estaba exagerando, estaba revelando un principio fundamental. Cuando la oración es respaldada por una fe inquebrantable, no hay imposibles. Pero aquí está el problema. Muchas veces oramos sin verdadera expectativa. Decimos las palabras correctas, pero en el fondo dudamos. Nos preguntamos si Dios realmente nos escuchará, si la respuesta llegará, si lo que pedimos es posible. Y Jesús nos deja claro que la fe no funciona así. La fe no es cruzar los dedos y esperar que algo pase. Es una certeza profunda, una convicción que no se tambalea, una confianza absoluta en que Dios hará lo que ha prometido. Elías entendía este principio. En Primera de Reyes 17, oró para que no lloviera, y por 3 años y medio los cielos se cerraron. Luego oró nuevamente y la lluvia regresó. No fue casualidad. No fue suerte, fue el resultado de una fe intensa y una oración ferviente. Elías no solo pidió, creyó. Y cuando subió al Monte Carmelo para orar por lluvia, no se conformó con una sola oración. Envió a su sirviente a mirar al cielo 6 veces antes de recibir la señal de una pequeña nube. Pero esa pequeña señal fue suficiente para él. Sabía que Dios ya había respondido. Lo mismo ocurrió con Moisés. Cuando el pueblo de Israel pecó con el becerro de oro, la ira de Dios se encendió contra ellos. Pero Moisés intercedió con tal pasión, con tal fe, que Dios cambió su decreto. Moisés no aceptó la destrucción de Israel como un hecho inamovible. Clamó, insistió, apeló a la misericordia divina. Y Dios escuchó. Josué también entendió el poder de la oración con fe. En plena batalla necesitaba más tiempo para derrotar a sus enemigos y oró algo que humanamente era imposible, que el sol se detuviera en el cielo, y Dios lo hizo. El día se alargó hasta que la victoria fue completa. Esto nos enseña algo crucial. La oración con fe no solo pide cosas razonables, pide lo imposible y cree que Dios puede hacerlo. Pero hay un principio clave que no podemos ignorar. La oración que mueve el cielo y la tierra no es solo cuestión de palabras, es cuestión de obediencia. No podemos esperar que Dios haga grandes cosas en respuesta a nuestra oración si no vivimos alineados con su voluntad. Elías, Moisés y Josué no eran hombres perfectos, pero sí eran obedientes. La fe sin obediencia es una ilusión. Otro elemento fundamental es la humildad. La oración poderosa no es una exigencia a Dios. No es tratar a Dios como un sirviente que debe hacer lo que le pedimos. Es un acto de confianza, pero también de rendición. Es decirle a Dios: Señor, creo en tu poder, pero más que mi voluntad, que se haga la tuya. La gratitud también juega un papel clave. Jesús, antes de hacer milagros, agradecía al Padre. Antes de multiplicar los panes, dio gracias. Antes de resucitar a Lázaro, dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. La gratitud no es solo para cuando vemos la respuesta, sino también antes, porque demuestra que confiamos en que Dios ya está obrando. Así que hoy pregúntate: ¿estás orando con fe real? ¿Estás pidiendo con la convicción de que Dios puede hacer lo imposible? ¿O tus oraciones están llenas de dudas y miedos? Si quieres ver oraciones que muevan el cielo y la tierra, no basta con pedir. Tienes que creer, creer sin reservas.
Creer sin plan B, creer como si la respuesta ya estuviera en camino y vivir en obediencia, en humildad, en gratitud. Cierra tus ojos un momento, piensa en aquello que parece imposible en tu vida, algo que has dado por perdido, algo que sientes que nunca cambiará. Y ahora, con una fe firme, dile a Dios: Señor, sé que nada es imposible para ti. Hoy oro con fe, sin dudar, sin miedo, sin reservas. Confío en ti, porque cuando una oración nace de una fe inquebrantable, el cielo se abre y la tierra tiembla. Número 5. La mente dominada por la carne es muerte, mientras que la mente dominada por el Espíritu es vida y paz. Romanos 8, versículo 6. A veces queremos orar, pero algo nos detiene. Nos sentamos, cerramos los ojos, intentamos conectar con Dios, pero nuestra mente empieza a divagar. Nos distraemos, pensamos en nuestras preocupaciones, en lo que tenemos que hacer después, en lo que nos inquieta, y al final sentimos que nuestra oración no fue más que un intento fallido. Romanos dice: la mente dominada por la carne es muerte, mientras que la mente dominada por el Espíritu es vida y paz. Aquí está la clave de por qué muchos no consiguen orar en el Espíritu. La lucha no está solo en las palabras que decimos, sino en lo que domina nuestra mente y corazón. Si nuestra mente está atrapada en lo terrenal, en las preocupaciones del mundo, en la ansiedad del día a día, la oración se vuelve superficial, sin vida, sin poder. Uno de los mayores obstáculos es la dualidad entre la carne y el espíritu. La carne busca comodidad, placer inmediato, distracción. La carne se resiste a la disciplina, quiere que todo sea rápido y fácil. Pero la oración en el espíritu requiere entrega, requiere tiempo, requiere renuncia. Es por eso que muchas veces preferimos hacer cualquier otra cosa antes que orar. Nos entretenemos con redes sociales, con conversaciones triviales, con actividades que nos distraen, y cuando llega el momento de orar, nuestra mente está agotada, dispersa, sin dirección. Otro problema es la falta de comprensión. Muchos creen que orar en el Espíritu significa simplemente hablar en lenguas o sentir una emoción fuerte, pero es mucho más que eso. Orar en el Espíritu es entrar en comunión profunda con Dios, es permitir que sea el Espíritu Santo quien guíe nuestras palabras, quien interceda por nosotros cuando no sabemos qué decir. No se trata de repetir frases vacías, sino de abrir el corazón con sinceridad y permitir que Dios obre en nuestra vida. Las distracciones también son un enemigo constante. El enemigo sabe que la oración es nuestra mayor arma, por eso hace todo lo posible para desviarnos. Justo cuando queremos orar, llegan llamadas, notificaciones, pensamientos urgentes sobre cosas sin importancia. Nuestra propia mente se convierte en un campo de batalla. Es como si intentáramos hablar con alguien importante en medio de un ruido ensordecedor. No podemos concentrarnos, no podemos escuchar, no podemos conectarnos. El orgullo es otro gran obstáculo. Muchas veces creemos que podemos manejar la vida solos, que no necesitamos depender tanto de Dios. Pero la oración en el Espíritu requiere humildad, requiere reconocer que sin Él no podemos nada. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, pasaba largas horas en oración. No porque lo necesitara en términos humanos, sino porque nos estaba mostrando el modelo perfecto de dependencia total del Padre. Si Jesús oró con tanta intensidad, ¿cómo podemos pensar que nosotros podemos vivir sin oración? La falta de disciplina también es un problema. Queremos sentir a Dios en la oración, pero no queremos comprometernos a un tiempo constante con Él. Oramos solo cuando tenemos una necesidad urgente, cuando estamos en crisis, pero no hemos cultivado una vida de oración diaria. Es como querer estar en forma sin hacer ejercicio regularmente. No se trata de un acto aislado, sino de una relación que se construye con perseverancia.
El miedo a la vulnerabilidad es otro factor. Orar en el Espíritu significa exponernos, significa abrir el corazón completamente. Y muchas veces eso da miedo. Tememos lo que Dios nos pueda mostrar de nosotros mismos. Tememos que nos pida soltar cosas que nos aferran al mundo. Pero la verdadera oración nos transforma, nos limpia, nos lleva a una paz que no se encuentra en ningún otro lugar. Entonces, ¿cómo podemos superar estos obstáculos? Primero, alineando nuestra mente con la palabra de Dios. Si llenamos nuestra mente con su verdad, si meditamos en las Escrituras, nuestra oración fluirá con más facilidad. Segundo, estableciendo un tiempo intencional para orar, sin distracciones, sin interrupciones. Tercero, dejando el orgullo a un lado y reconociendo nuestra total dependencia de Dios. Y sobre todo, perseverando, aun cuando no sintamos nada, aun cuando parezca difícil. Dios está esperando que lo busques, no con oraciones vacías, sino con un corazón dispuesto. No importa si hoy te cuesta orar, no importa si tu mente está inquieta. Solo ven a Él, apaga el ruido, deja de lado las distracciones y dile: Señor, enséñame a orar en el Espíritu. Llévame a una comunión profunda contigo, que no sea mi carne la que domine, sino tu Espíritu en mí. Porque cuando aprendes a orar en el Espíritu, encuentras algo que el mundo no puede darte: vida y paz. Número 6. Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Salmo 66, versículo 18. A veces nos preguntamos por qué nuestras oraciones parecen no llegar a Dios. Hablamos, pedimos, clamamos, pero sentimos que el cielo está cerrado, que nuestras palabras rebotan en el silencio. Y nos preguntamos: ¿por qué Dios no responde? ¿Acaso no me está escuchando? Salmo nos da una respuesta clara. Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Hay errores que bloquean nuestra oración. No es que Dios no quiera responder, sino que a veces nosotros mismos levantamos barreras que impiden que nuestra comunicación con Él fluya con libertad. Uno de los principales bloqueos es el pecado no confesado. A veces creemos que podemos seguir orando y acercándonos a Dios sin lidiar con las áreas de nuestra vida que no están en orden. Pero la verdad es que el pecado crea una distancia. No porque Dios se aleje de nosotros, sino porque nuestro propio corazón se endurece. Cuando no enfrentamos nuestros errores, cuando justificamos nuestras fallas o ignoramos la voz del Espíritu que nos llama al arrepentimiento, nuestra oración pierde poder. Otro obstáculo es orar con motivos egoístas. Santiago 4:3 lo dice con claridad: piden y no reciben, porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propios deseos. A veces, nuestras oraciones están centradas solo en lo que queremos, en lo que nos conviene, sin considerar la voluntad de Dios. Oramos pidiendo bendiciones, pero no queremos compromisos. Queremos respuestas inmediatas, pero sin una relación real con Él. La falta de perdón es otra trampa que nos impide orar en el Espíritu. Jesús mismo nos enseñó en Marcos 11:25. Cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre Celestial les perdone a ustedes sus pecados. El resentimiento y la amargura envenenan el alma. Nos llenan de una carga que nos separa de Dios. ¿Cómo podemos esperar recibir misericordia si nosotros mismos no la damos? La incredulidad también es un freno en la oración. Muchas veces oramos, pero en el fondo dudamos. Nos cuesta creer que Dios realmente puede hacer lo que le pedimos. Hebreos 11:6 nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. No se trata solo de decir las palabras correctas, sino de confiar plenamente en que Él tiene el poder y la voluntad de responder. Las relaciones rotas también afectan nuestra vida de oración.
Primera de Pedro 3:7 dice que incluso la relación entre esposos influye en la manera en que Dios escucha nuestras oraciones. Cuando hay conflictos sin resolver, cuando hay orgullo, cuando no buscamos la reconciliación, nuestra comunión con Dios se ve afectada. La oración no es solo un acto individual, sino que está conectada con la manera en que vivimos y tratamos a los demás. Otro error es la distracción. Vivimos en un mundo lleno de ruido. Nuestras mentes están saturadas de información, preocupaciones y tareas pendientes. Intentamos orar, pero los pensamientos se desvían. Nuestra concentración se rompe y terminamos desconectados. Para orar en el Espíritu, necesitamos aprender a estar presentes, a dedicar tiempo de calidad a Dios, sin prisas ni interrupciones. Entonces, ¿qué podemos hacer? La clave está en la autoevaluación. Antes de orar, revisemos nuestro corazón. Preguntémonos, ¿hay algo que necesito confesar? ¿Estoy orando con el motivo correcto? ¿Estoy guardando rencor contra alguien? ¿Realmente creo en lo que estoy pidiendo? Si queremos orar en el Espíritu y ver respuestas, necesitamos limpiar el camino. Necesitamos confesar nuestros pecados, alinear nuestras intenciones con la voluntad de Dios, soltar el resentimiento, fortalecer nuestra fe y cuidar nuestras relaciones. Cierra los ojos un momento y dile a Dios: Señor, si hay algo en mi corazón que está bloqueando mi oración, muéstramelo. Ayúdame a corregirlo, a rendirme, a buscarte con sinceridad. Quiero orar en el Espíritu y vivir en comunión contigo. Porque cuando eliminamos los bloqueos, cuando nos acercamos con un corazón limpio y humilde, nuestras oraciones no solo son escuchadas, sino que tienen poder para transformar todo a nuestro alrededor. Número 7. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende. Lo que en el Espíritu dice son misterios. Primera de Corintios 14, versículo 2. Cuando hablamos del don de lenguas, nos adentramos en un misterio profundo del Espíritu, algo que no puede ser entendido con la lógica humana, pero que en el ámbito espiritual tiene un poder inmenso. La Biblia dice en Corintios: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende. Lo que en el Espíritu dice son misterios. Esto significa que hay un lenguaje celestial, una forma de comunicación que trasciende nuestras palabras y que conecta directamente con Dios. Desde el día de Pentecostés, cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, este don ha sido una manifestación poderosa dentro del cuerpo de Cristo. No es solo un fenómeno histórico, sino una herramienta viva que sigue operando hoy en la Iglesia y en la vida de muchos creyentes. Hablar en lenguas no es simplemente balbucear sonidos sin sentido. Es una expresión del Espíritu que permite hablar directamente con Dios, sin que la mente limite lo que se dice. Es por eso que muchas veces cuando oramos en lenguas no entendemos lo que estamos diciendo, pero en el ámbito espiritual se están moviendo cosas. Es una forma de oración donde el Espíritu intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Pero aquí está lo interesante. Este don tiene dos dimensiones. Una es la edificación personal y la otra es la edificación de la iglesia. Pablo dice en Corintios 14, el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Esto significa que cuando oras en lenguas en tu intimidad con Dios, fortaleces tu espíritu, te llenas de fe, te alineas con la voluntad divina. Pero cuando este don se manifiesta en la congregación, debe ir acompañado de interpretación para que todos sean edificados y puedan entender el mensaje. El problema es que muchas veces este don ha sido mal interpretado o mal usado.
Hay quienes creen que es una señal obligatoria del bautismo en el Espíritu Santo y menosprecian a aquellos que no hablan en lenguas. Otros lo ven como algo extraño o innecesario y lo rechazan completamente, pero la verdad es que el don de lenguas es un regalo de Dios, no un requisito para la salvación ni una señal de superioridad espiritual. Es una herramienta poderosa para aquellos que la reciben y la usan con un corazón correcto. Otra cosa importante es que hablar en lenguas no es algo que se pueda forzar. No es una habilidad que se aprende ni una técnica que se practica. Es una manifestación del Espíritu y como cualquier otro don, se recibe por gracia y se activa por fe. Muchas personas desean hablar en lenguas, pero tienen miedo o dudas. Se preguntan, ¿y si no es real? ¿Y si solo estoy inventando sonidos? Pero aquí es donde entra la fe. Cuando Dios da un don, Él es fiel para manifestarlo en su tiempo y de la manera correcta. Algunos estudios científicos han analizado la glosolalia, como se le llama a este fenómeno en términos técnicos, y han encontrado que cuando una persona ora en lenguas, las áreas del cerebro relacionadas con el lenguaje dejan de estar activas. Esto confirma lo que la Biblia dice: mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Es decir, es un lenguaje del espíritu, no de la mente. No es algo racional, sino espiritual. Pero más allá de lo que la ciencia pueda decir, lo que realmente importa es el impacto que tiene en la vida del creyente. Muchos testimonios muestran cómo la oración en lenguas ha traído paz en medio de la angustia, ha fortalecido la fe en momentos de crisis, ha dado dirección en tiempos de confusión. Porque cuando oras en lenguas, no estás limitado por tu razonamiento, sino que estás permitiendo que el Espíritu Santo interceda a través de ti. Si nunca has hablado en lenguas, no significa que eres menos espiritual. Dios se manifiesta de diferentes maneras en cada persona. Pero si sientes el deseo en tu corazón, pídele al Espíritu Santo que te guíe. No se trata de imitar a otros, ni de buscar una experiencia emocional, sino de abrir tu corazón y dejar que Dios obre en ti. La oración en lenguas es un regalo divino, una forma de comunicación que nos permite ir más allá de nuestras palabras y entrar en un nivel más profundo con Dios. Es un misterio, sí, pero un misterio lleno de poder. Un lenguaje que no es de este mundo, pero que transforma nuestras vidas aquí en la tierra. Cierra los ojos por un momento y dile al Señor: Padre, quiero acercarme más a ti, quiero conocerte más profundamente. Si este don es parte de lo que tienes para mí, aquí estoy con un corazón abierto. Lléname con tu espíritu, enséñame a orar más allá de mis palabras, a conectarme contigo en una dimensión más profunda. Porque cuando aprendemos a orar en el espíritu, entramos en un nivel de intimidad con Dios que va más allá de lo que podemos imaginar. Es un regalo, una herramienta, un misterio, pero sobre todo es una conexión directa con el corazón del Padre. Número 8. Pero cuando ustedes oren, vayan a su cuarto, cierren la puerta y oren a su Padre, que está en secreto. Así su Padre, que ve lo que se hace en secreto, los recompensará. Mateo 6, versículo 6. Jesús no dijo que la oración debía ser un espectáculo, ni que debía impresionar a los demás. No enseñó a orar con palabras rebuscadas, ni con un tono religioso. De hecho, dejó muy claro cómo debía ser nuestra actitud al orar en Mateo. Pero cuando ustedes oren, vayan a su cuarto, cierren la puerta y oren a su Padre que está en secreto. Así su Padre, que ve lo que se hace en secreto, los recompensará. La oración es un acto de intimidad con Dios. No se trata de demostrar espiritualidad frente a los demás, sino de tener una relación sincera con el Padre. Jesús nos invita a cerrar la puerta, a alejarnos del ruido, a encontrarnos con Dios en lo secreto.
porque es en lo secreto donde ocurren las conversaciones más profundas. Es ahí donde nuestra fe se fortalece, donde encontramos dirección, donde recibimos consuelo y donde somos transformados. Muchas veces nos preocupamos por la forma en la que oramos. Pensamos que debemos decir las palabras correctas, que nuestra oración debe sonar profunda, que debemos repetir ciertas frases. Pero Dios no busca discursos bien elaborados, sino corazones sinceros. No le impresionan nuestras palabras, sino nuestra disposición. Una oración auténtica no es la que suena bonita, sino la que sale del alma. La humildad es clave al orar. No nos acercamos a Dios para exigir, ni para intentar convencerlo de que nos dé lo que queremos. Nos acercamos reconociendo nuestra dependencia total de Él. Jesús contó la historia de un fariseo y un publicano que oraban en el templo. El fariseo se enorgullecía de sus buenas acciones y agradecía no ser como los demás pecadores. En cambio, el publicano ni siquiera levantaba la mirada, sino que golpeaba su pecho y decía: «Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador». Lucas 18:13. Jesús dijo que fue el publicano quien salió justificado, porque Dios mira el corazón y no las apariencias. Cuando oramos en el Espíritu, también es fundamental la rendición. No podemos acercarnos a Dios con una lista de exigencias y esperando que todo se haga a nuestra manera. Debemos estar dispuestos a decir: «Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya». La oración no es solo para pedir cosas, sino para alinearnos con el plan de Dios, para confiar en que Él sabe lo que es mejor, aunque a veces no lo entendamos. La confianza también es esencial. Muchas veces oramos, pero en nuestro interior dudamos. Nos preguntamos si Dios realmente nos escucha, si responderá, si se interesa en lo que le decimos. Pero la oración sin fe es solo un monólogo vacío. Jesús dijo en Marcos 11:24, «Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán». Cuando oramos con confianza, cuando creemos que Dios es fiel a sus promesas, nuestra actitud cambia. Dejamos de orar con ansiedad y comenzamos a orar con gratitud. Otro error común es convertir la oración en un simple ritual. Repetimos las mismas frases, decimos palabras sin pensar, cumplimos con la oración como si fuera una obligación. Pero la oración no es un acto mecánico, sino una conversación viva. Jesús nos advirtió en Mateo 6:7. «Y al orar, no hablen solo por hablar, como lo hacen los gentiles. Ellos piensan que serán escuchados por sus muchas palabras». No se trata de cantidad, sino de calidad. No importa cuánto tiempo ores, sino con qué actitud lo hagas. Por eso, antes de orar, es bueno hacer una pausa. Preguntarnos: ¿estoy orando desde la humildad o desde el orgullo? ¿Estoy buscando la voluntad de Dios o solo quiero que se haga la mía? ¿Estoy confiando en su respuesta o estoy dudando en mi interior? Si queremos orar en el Espíritu, debemos empezar por el corazón, porque la actitud con la que nos acercamos a Dios determina el impacto de nuestra oración. Cierra los ojos por un momento y dile a Dios: «Padre, enséñame a orar con un corazón sincero, que mi oración no sea un acto vacío, sino un encuentro real contigo. Ayúdame a confiar en tu voluntad, a rendirme a tu propósito y a buscarte en lo secreto, donde tú transformas mi vida». Cuando oramos con la actitud correcta, cuando dejamos a un lado la apariencia y nos acercamos a Dios con un corazón genuino, la oración deja de ser un acto religioso y se convierte en una experiencia poderosa, una conexión real con el Padre, un momento donde lo imposible se vuelve posible. Número 9. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Romanos 8, versículo 27.
A veces llegamos a la oración sin palabras. Nos sentimos tan cargados, tan confundidos, tan agotados, que no sabemos qué decir. Abrimos la boca, pero las palabras no salen. Queremos expresar lo que llevamos dentro, pero no encontramos cómo. Es en esos momentos cuando el Espíritu Santo toma el relevo. Él intercede por nosotros. Romanos nos dice: y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Esto significa que, aun cuando no sabemos cómo orar, cuando nuestras palabras son insuficientes, el Espíritu Santo interviene. Él entiende nuestras angustias, nuestros miedos, nuestras necesidades más profundas. Y lo más increíble es que intercede conforme a la voluntad de Dios. Hay ocasiones en las que oramos desde nuestra lógica, desde lo que creemos que es mejor para nosotros. Pedimos cosas que, en realidad, no necesitamos. Queremos soluciones rápidas, alivio inmediato, respuestas a nuestra manera. Pero el Espíritu Santo conoce el plan de Dios para nuestra vida. Sabe lo que realmente nos conviene. Por eso, cuando intercede, lo hace de acuerdo con la voluntad del Padre. Esto nos da una seguridad inmensa. No estamos solos en la oración. No dependemos únicamente de nuestra capacidad para expresarnos bien o para encontrar las palabras correctas. Hay alguien dentro de nosotros, el Espíritu de Dios, que clama por nosotros. Y no lo hace con palabras humanas, sino con gemidos inefables. Es una intercesión tan profunda, tan intensa, que trasciende el lenguaje. Pero, ¿qué significa esto en la vida práctica? Significa que cuando sientas que no puedes orar, ora de todos modos, aunque sea en silencio, aunque solo puedas suspirar, porque en ese momento el Espíritu está orando en tu lugar. Cuando te arrodillas sin saber qué decir, cuando solo puedes llorar delante de Dios, Él está intercediendo por ti. Esto también nos muestra que la oración no es solo una cuestión de palabras, sino de conexión. A veces creemos que orar es simplemente hablar con Dios, decirle nuestras peticiones, hacer nuestra lista de necesidades, pero la oración es mucho más que eso. Es un encuentro con el Espíritu, es un momento en el que nos rendimos, en el que permitimos que Dios tome el control. El Espíritu Santo no solo intercede, sino que también nos consuela. En medio de la angustia, Él nos da paz. En medio de la incertidumbre, nos llena de esperanza. Nos recuerda las promesas de Dios, nos da fuerzas para seguir adelante. Es como un amigo fiel que está siempre presente, ayudándonos a cargar nuestras cargas. Jesús llamó al Espíritu Santo el Paráclito, que significa el que está a nuestro lado para ayudarnos. No estamos solos en la oración, no estamos solos en la lucha. Hay un intercesor que clama por nosotros, que nos fortalece, que nos acerca al Padre incluso cuando nos sentimos distantes. Por eso, no te preocupes si a veces no sabes qué decir. No te angusties si tus palabras parecen débiles o insuficientes. Lo que realmente importa no es cómo oras, sino que confíes en que el Espíritu Santo está intercediendo por ti. Cierra los ojos por un momento y dile al Señor: Padre, a veces no sé cómo orar, a veces me faltan las palabras, me abruma el cansancio, no sé qué pedir. Pero hoy confío en que tu Espíritu intercede por mí. Me rindo a tu voluntad, confío en que tú sabes lo que necesito. Gracias porque no estoy solo en la oración, porque tu Espíritu clama por mí con un amor que no puedo comprender. Cuando entendemos que no dependemos de nuestra propia fuerza para orar, cuando nos rendimos y dejamos que el Espíritu tome el control, la oración se convierte en algo más profundo, más poderoso. Es entonces cuando entramos en una comunión real con Dios, y en esa comunión nuestras cargas son aliviadas, nuestra fe es fortalecida y nuestro corazón es transformado. Número 10.
Por tanto, también nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12. A veces intentamos orar, pero nuestra mente está en otro lado. Nos arrodillamos para hablar con Dios y de repente recordamos un mensaje pendiente, una tarea por hacer, o simplemente nuestra mente divaga sin rumbo. Nos pasa a todos. Es como cuando intentas escuchar a alguien hablar, pero el ruido de fondo no te deja concentrarte. Así sucede con la oración. Si no aprendemos a controlar las distracciones, nuestra conexión con Dios se debilita. Hebreos 12 nos dice: por tanto, también nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este versículo nos da una clave fundamental: despojarnos de todo peso, y eso incluye las distracciones que nos impiden enfocarnos en Dios. El primer paso para superar las distracciones en la oración es reconocerlas sin frustración. A veces, cuando nos damos cuenta de que estamos distraídos, nos sentimos culpables y nos desanimamos. Pero en lugar de ver las distracciones como un obstáculo insuperable, debemos aprender a identificarlas y redirigir nuestra atención a Dios. No se trata de orar sin interrupciones, sino de volver a Dios cada vez que nuestra mente se desvíe. Un ambiente adecuado también es crucial. Jesús mismo buscaba lugares solitarios para orar. No es coincidencia que en Mateo nos diga: cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Cuando eliminamos el ruido externo y nos alejamos de las distracciones, nuestra mente se aquieta y nuestro espíritu se abre a la presencia de Dios. Encuentra un lugar tranquilo donde puedas orar sin interrupciones y haz de ese espacio un santuario personal de comunión con Dios. Otra estrategia efectiva es establecer un horario regular de oración. Si oramos solo cuando tenemos tiempo, las distracciones siempre se interpondrán. Pero cuando hacemos de la oración un hábito, nuestra mente se entrena para entrar en comunión con Dios con más facilidad. Así como establecemos rutinas para otras actividades diarias, debemos establecer momentos específicos para hablar con Dios. Las técnicas de concentración también pueden ayudarnos. Repetir un versículo o una frase corta puede enfocar nuestra mente en la oración. Algunas personas encuentran útil escribir sus oraciones para mantenerse conectados con sus pensamientos. Otras prefieren orar en voz alta, lo que ayuda a evitar que la mente divague. Lo importante es encontrar lo que mejor funcione para ti y convertirlo en una práctica constante. Además, debemos reflexionar sobre las causas de nuestras distracciones. A veces, nuestra falta de concentración no es solo un problema externo, sino algo más profundo. Puede ser ansiedad, preocupaciones sin resolver o incluso un corazón lleno de cosas que necesitan ser entregadas a Dios. En lugar de luchar contra las distracciones, podemos usarlas como una guía para ver qué áreas de nuestra vida necesitan más entrega y oración. También es recomendable limitar el uso de dispositivos electrónicos antes de orar. Vivimos en una era de sobrecarga de información. Antes de ir a Dios, llenamos nuestra mente con noticias, redes sociales y preocupaciones del día a día. No es de extrañar que nuestra mente esté inquieta cuando intentamos orar. Desconectarnos un poco antes de orar puede ayudarnos a entrar en la presencia de Dios con una mente más clara y receptiva. Aceptar que las distracciones son parte de nuestra humanidad también es clave. No se trata de alcanzar una perfección imposible, sino de ejercitar nuestra paciencia y persistencia en la oración. Cada vez que logras redirigir tu mente a Dios, estás fortaleciendo tu disciplina espiritual. Cierra los ojos por un momento y dile al Señor:
Padre, sé que mi mente a veces se distrae, que mis pensamientos divagan y mis preocupaciones me absorben, pero hoy quiero aprender a enfocarme en ti, a encontrar en la oración un refugio y un espacio de conexión genuina contigo. Ayúdame a despojarme de todo peso que me aleje de tu presencia y a encontrar en la oración un momento de paz y claridad. Cuando entendemos que la oración no es un acto mecánico, sino un encuentro con Dios, las distracciones pierden su poder. No se trata de orar sin interrupciones, sino de aprender a volver a Dios cada vez que nuestra mente se desvíe. Porque en ese regreso constante, nuestra fe se fortalece y nuestra relación con Dios se profundiza. Número 11. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8, versículo 26. A veces, cuando intentamos orar, sentimos que no hay palabras suficientes para expresar lo que hay en nuestro corazón. Nos arrodillamos, queremos hablar con Dios, pero nos encontramos en silencio, sin saber qué decir. Es un momento de vulnerabilidad, de confusión y tal vez de cansancio. Pero aquí está la verdad poderosa. Cuando nuestras palabras se acaban, el Espíritu Santo continúa. Él no se detiene. Él intercede, habla por nosotros y eleva nuestra oración al Padre de una manera que va más allá de nuestra comprensión. Romanos 8:26 nos dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este versículo nos recuerda que nuestra incapacidad para orar no es un obstáculo para Dios. Nuestra debilidad no es un problema para el Espíritu Santo. De hecho, es en nuestra debilidad donde su poder se manifiesta con más claridad. Muchas veces nos frustramos al sentir que nuestras oraciones no son elocuentes o que no encontramos las palabras adecuadas. Pero la oración no es un discurso bien estructurado. No es una presentación ante Dios en la que necesitamos impresionar con nuestro vocabulario. La oración es una conversación íntima con el Creador del universo, y en esa conversación el Espíritu Santo es nuestro mediador. Él intercede cuando nuestras palabras no son suficientes. No solo traduce nuestros sentimientos en una oración comprensible para Dios, sino que lo hace conforme a la voluntad divina. Es decir, mientras nosotros podemos estar inseguros de lo que realmente necesitamos o de cómo pedirlo, el Espíritu Santo lo sabe con certeza. Él intercede con gemidos indecibles, una expresión tan profunda que trasciende el lenguaje humano. Imagina que estás en una situación difícil y no puedes explicar con claridad lo que sientes. Tal vez estás angustiado, cansado, confundido. Intentas hablar con Dios, pero solo salen suspiros, lágrimas o un silencio profundo. En esos momentos, el Espíritu Santo toma lo que hay en tu corazón y lo presenta al Padre con una claridad que tú mismo no podrías alcanzar. Dios no solo escucha nuestras palabras, sino que escudriña nuestros corazones. Él conoce nuestras intenciones, nuestros pensamientos más profundos y nuestras luchas. Y el Espíritu que está en nosotros conoce la voluntad de Dios. Esa combinación perfecta asegura que nuestra oración, aunque parezca débil, sea poderosa en la presencia del Señor. No se trata de orar con perfección, sino de orar con rendición. A veces queremos controlar nuestras oraciones, dirigirlas con exactitud y asegurarnos de que estamos pidiendo lo correcto. Pero Dios nos invita a confiar, a soltar el control y permitir que el Espíritu Santo haga lo que mejor sabe hacer, interceder por nosotros.
Jesús nos prometió que el Espíritu Santo sería nuestro consolador, nuestro guía, nuestro maestro. No estamos solos en la vida de oración. No dependemos únicamente de nuestra capacidad para encontrar las palabras correctas. Cuando nos sentimos vacíos, cuando el dolor nos deja sin habla, cuando la carga es demasiado pesada, el Espíritu nos ayuda. Él toma el relevo y sigue orando en nuestro favor. Esto nos enseña algo fundamental. La oración no es solo hablar, sino también escuchar. Es permitir que el Espíritu nos hable, nos guíe y nos transforme en el proceso. A veces, la mejor oración no es la que pronunciamos con palabras, sino la que se da en un corazón rendido a la obra del Espíritu. Así que no te preocupes si sientes que tu oración es insuficiente. No te desesperes si hay días en los que solo puedes decir, Señor, ayúdame, o si solo puedes quedarte en silencio ante su presencia. Es en esos momentos cuando el Espíritu Santo actúa con más fuerza. Cierra los ojos por un momento y respira profundo. Imagina que el Espíritu Santo está intercediendo por ti ahora mismo, llevando tus cargas ante Dios, expresando lo que tú no puedes decir. Deja que esta verdad te llene de paz. Aunque tus palabras terminen, el Espíritu nunca se detiene. Él sigue orando, sigue intercediendo, sigue conectando tu corazón con el Padre. Confía en su obra, descansa en su intercesión y recuerda que, incluso cuando no puedes hablar, Dios sigue escuchando. Número 12. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Segunda de Corintios 10, versículo 3. Vivimos en un mundo donde muchas de nuestras luchas parecen visibles, tangibles. Problemas familiares, conflictos en el trabajo, desafíos económicos, ansiedad, dudas. Pero la Biblia nos revela una realidad más profunda. Nuestra verdadera batalla no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales que buscan alejarnos de Dios. Pablo nos advierte, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esta no es una lucha física, no se gana con fuerza humana, con estrategias terrenales o con nuestra propia inteligencia. Se gana en el Espíritu, y la oración es nuestra arma más poderosa. Cuando oramos en el Espíritu, estamos entrando en el campo de batalla. No es una simple petición o un ritual vacío, es un acto de guerra. Cada vez que clamamos a Dios, cada vez que intercedemos, estamos derribando fortalezas que el enemigo ha levantado en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestra familia. Esas fortalezas pueden ser pensamientos negativos, mentiras que el enemigo ha sembrado, hábitos destructivos, temores paralizantes o incluso ataques espirituales directos. Pero en oración, esas fortalezas pueden caer. Muchos creyentes viven ignorando esta dimensión espiritual, sin darse cuenta de que cada día están en medio de una guerra. Se sienten oprimidos, desmotivados, sin fuerzas, como si algo invisible estuviera robando su paz y su propósito. Y la razón es que no están usando las armas que Dios les ha dado. Tratan de resolverlo todo con métodos humanos, pero esta batalla no se gana con lógica, se gana con poder espiritual. Dios nos ha dado herramientas para enfrentar y vencer. Efesios 6 nos habla de la armadura de Dios, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del Espíritu y algo clave, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración en el Espíritu es nuestra conexión directa con el poder de Dios, nuestra línea de comunicación con el Comandante Supremo. Al orar en el Espíritu, no estamos limitados a nuestras propias palabras o entendimiento. A veces,
Nuestras oraciones son débiles porque no sabemos exactamente qué pedir o cómo enfrentar lo que ocurre en el ámbito espiritual. Pero el Espíritu Santo nos guía, nos fortalece y nos da las palabras correctas. Incluso cuando no entendemos la magnitud de la batalla, Él intercede por nosotros con poder. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no luchó con argumentos humanos. Usó la palabra de Dios y la comunión con el Padre a través de la oración. Y ese sigue siendo nuestro modelo. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, dependió de la oración para resistir y vencer, cuánto más nosotros necesitamos hacerlo. No podemos pelear solos. La carne no tiene poder contra el enemigo, pero el Espíritu de Dios en nosotros sí lo tiene. Orar en el Espíritu también significa orar con discernimiento. A veces, lo que vemos en lo natural es solo un reflejo de lo que ocurre en el mundo espiritual. Un conflicto en el hogar puede ser más que una simple discusión. Puede ser un ataque del enemigo para sembrar división. Un tiempo de sequedad espiritual no es solo una fase, es una estrategia para debilitar nuestra fe. Cuando discernimos esto, en lugar de reaccionar con frustración o desesperación, tomamos nuestras armas y luchamos en oración. Además, la oración en el Espíritu no solo nos fortalece individualmente, sino que une al pueblo de Dios en un frente común. En Hechos 12, cuando Pedro estaba en prisión, la iglesia oró fervientemente por él, y Dios envió un ángel para liberarlo. Esa no fue una simple coincidencia, fue el poder de la oración en acción. Cuando los creyentes se unen en oración, los cielos se mueven, los planes del enemigo se frustran y la voluntad de Dios se establece. Pero la clave es la perseverancia. Muchas veces los ataques del enemigo vienen con fuerza porque sabe que si logra desanimarnos, dejamos de orar. Y cuando dejamos de orar, bajamos la guardia. Es por eso que la Biblia nos llama a velar y a orar sin cesar. La oración no es solo un acto ocasional, es un estilo de vida, una disciplina, una estrategia constante. Piensa en esto. ¿Qué fortalezas han estado oprimiéndote? ¿Qué situaciones parecen no cambiar sin importar cuánto esfuerzo pongas? Tal vez la solución no está en hacer más, sino en orar más, no en luchar con tus fuerzas, sino en depender del poder de Dios. Levanta tu voz en oración, usa las armas espirituales que Dios te ha dado y verás cómo las cadenas comienzan a romperse. Esta es la realidad de la guerra espiritual. Pero no estamos solos en la batalla. El Espíritu Santo pelea con nosotros, nos fortalece y nos guía. Y cuando oramos en el Espíritu, no estamos peleando para obtener la victoria. Estamos peleando desde la victoria que Cristo ya aseguró en la cruz. Así que no te quedes en la defensiva. Toma tu lugar en la oración. Derriba fortalezas. Reclama las promesas de Dios. Resiste al enemigo con la autoridad que Dios te ha dado. Y nunca olvides que, cuando oras en el Espíritu, el cielo mismo se mueve a tu favor. Número 13. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Lucas 11, versículo 13. Dios nunca deja a sus hijos sin herramientas. Desde el principio, su deseo ha sido que tengamos una conexión directa con Él, sin barreras, sin intermediarios, sin limitaciones humanas. Y una de las formas en que nos ha dado acceso a su presencia es a través del don de orar en el Espíritu. No es algo reservado para unos pocos, no es un privilegio exclusivo. Jesús mismo nos aseguró en Lucas, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Aquí hay una verdad poderosa. Dios está dispuesto a derramar su Espíritu sobre cualquiera que lo busque con fe. Pero la pregunta es, ¿estamos realmente anhelando este don?
Lo estamos pidiendo con la intensidad y la confianza de un hijo que sabe que su Padre Celestial nunca le negará lo que es bueno para él. Activar el don de orar en el Espíritu no es cuestión de una experiencia emocional momentánea. No es algo que ocurre automáticamente sin nuestra disposición y búsqueda. Como cualquier otro don espiritual, requiere hambre, perseverancia y fe. Muchos anhelan una vida de oración más profunda, pero no saben cómo dar el primer paso. Y aquí es donde todo comienza, con una petición sincera y un corazón dispuesto a recibir. Dios no impone sus dones. Él los ofrece generosamente, pero espera que nosotros los recibamos con disposición. Pedir el don del Espíritu Santo es reconocer que no podemos hacerlo por nuestra cuenta, que nuestras palabras humanas a veces se quedan cortas y que necesitamos esa conexión sobrenatural que solo Él puede darnos. Cuando abrimos nuestro corazón y le pedimos al Espíritu Santo que tome control de nuestra oración, algo comienza a cambiar. La mente se aquieta, el alma se sintoniza con la voluntad de Dios y el Espíritu empieza a interceder a través de nosotros con una profundidad que va más allá de nuestra comprensión. Pero, ¿cómo podemos fortalecer este don? La clave está en la práctica constante. Como cualquier habilidad, orar en el Espíritu se desarrolla con el tiempo. No debemos desanimarnos si al principio nos sentimos inseguros o si no experimentamos algo espectacular. La fe no se basa en emociones pasajeras, sino en la certeza de que Dios está obrando aunque no lo veamos. Un aspecto fundamental para activar este don es la purificación del corazón. No podemos esperar recibir más del Espíritu si hay áreas de nuestra vida que aún no le hemos rendido a Dios. La oración en el Espíritu requiere entrega total, una disposición a dejar de lado nuestra propia agenda para alinearnos con la voluntad divina. Esto significa arrepentimiento genuino, despojarse del orgullo, del temor y de cualquier barrera que impida la libre acción del Espíritu en nuestra vida. También es crucial rodearnos de una comunidad de fe. El crecimiento espiritual no ocurre en aislamiento. Al estar en comunión con otros creyentes que practican la oración en el Espíritu, recibimos ánimo, testimonio y dirección. La Biblia nos muestra que cuando la iglesia primitiva se reunía en unidad y oraba en el Espíritu, el poder de Dios se manifestaba de manera asombrosa. Hay algo poderoso en la oración colectiva, en el clamor unánime de corazones que buscan a Dios con un mismo propósito. Otra clave importante es el discernimiento espiritual. No todo lo que parece ser una manifestación del Espíritu lo es. La oración en el Espíritu siempre debe estar alineada con la palabra de Dios. El Espíritu Santo nunca nos llevará a hacer algo contrario a lo que Dios ha establecido en su palabra. Por eso, debemos cultivar una vida de estudio bíblico y comunión con Dios, para aprender a distinguir su voz de cualquier otra influencia. Y finalmente, paciencia y perseverancia. No todos experimentan este don de la misma manera ni en el mismo tiempo. Algunos lo reciben inmediatamente, otros lo desarrollan con el tiempo. Pero lo importante es no desanimarse ni compararse con otros. Dios tiene un trato único con cada uno de sus hijos, y lo que importa es la constancia en la búsqueda, la fidelidad en la oración y la disposición a dejar que el Espíritu nos guíe según su perfecta voluntad. Imagina que este don es como una semilla. Cuando pides a Dios que te conceda la capacidad de orar en el Espíritu, es como si esa semilla fuera plantada en tu corazón. Pero para que crezca y se fortalezca, necesita ser regada con oración constante, con adoración, con tiempo en la presencia de Dios. A medida que lo practicas, el Espíritu toma más control,
te lleva a dimensiones más profundas de comunión, y tu oración se vuelve una fuente de poder que transforma tu vida y la de quienes te rodean. Si alguna vez has sentido que tus oraciones son repetitivas, vacías o limitadas, tal vez es porque aún no has permitido que el Espíritu Santo tome el control total. Hoy es el momento de dar ese paso. No necesitas esperar una señal extraordinaria ni una ocasión especial. Solo necesitas un corazón dispuesto, una fe inquebrantable y la determinación de buscar a Dios con todo tu ser. Abre tu corazón, pídele al Padre Celestial que te llene con su Espíritu y comienza a ejercitar este don con confianza. No te preocupes por cómo suena, por si lo estás haciendo bien o mal. Solo deja que el Espíritu fluya en ti, permitiendo que Él te guíe en cada palabra, en cada pensamiento, en cada clamor. Y recuerda, el Espíritu Santo no solo nos da este don para nuestro crecimiento personal, sino para edificación del cuerpo de Cristo. Cuando oras en el Espíritu, estás participando en una dimensión de intercesión que va más allá de tu entendimiento. Estás clamando por situaciones que ni siquiera conoces. Estás permitiendo que Dios actúe en áreas de tu vida que necesitan ser transformadas. Estás alineándote con el propósito divino de maneras que no puedes imaginar. Así que no dudes más. Si anhelas una oración poderosa, si deseas romper las limitaciones de tu vida espiritual, si quieres experimentar una comunión más profunda con Dios, hoy es el día para activar el don de orar en el Espíritu. Pídelo con fe, practícalo con constancia, cultívalo con paciencia y verás cómo Dios comienza a hacer cosas sobrenaturales en tu vida. Número 14. Pero ustedes, queridos hermanos, edifíquense sobre la base de su santísima fe y oren en el Espíritu Santo. Judas 1, versículo 20. La vida espiritual no es estática. O creces o te estancas. No hay un punto intermedio. Y una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado para avanzar en nuestro crecimiento es la oración en el Espíritu. No se trata solo de hablar con Dios, sino de permitir que el Espíritu Santo transforme nuestro interior, fortaleciendo nuestra fe, renovando nuestra mente y moldeando nuestro carácter para que reflejemos más a Cristo en nuestra vida diaria. Judas 1:20 nos da una clave fundamental para este proceso. Pero ustedes, queridos hermanos, edifíquense sobre la base de su santísima fe y oren en el Espíritu Santo. Aquí hay dos conceptos que van de la mano: edificación y oración en el Espíritu. No puedes construir una vida cristiana fuerte si no tienes una vida de oración sólida, y no puedes avanzar espiritualmente si tu oración se limita a palabras vacías o mecánicas. La oración en el Espíritu es lo que te lleva a una comunión más profunda con Dios, lo que fortalece tu fe y lo que te ayuda a resistir las adversidades con firmeza. Cuando oras en el Espíritu, no es solo tu mente la que está activa, sino todo tu ser. Es una conexión directa con Dios en la que el Espíritu Santo intercede por ti, guiando tu oración conforme a la voluntad del Padre. Esto te permite no solo hablar con Dios, sino también escuchar su dirección, recibir revelación y experimentar una transformación genuina desde adentro. Una de las maneras en que la oración en el Espíritu contribuye a nuestro crecimiento es fortaleciéndonos en tiempos de dificultad. La vida cristiana no es fácil. Hay luchas internas, pruebas externas, momentos de debilidad en los que parece que no hay fuerzas para seguir. Pero cuando desarrollas el hábito de orar en el Espíritu, encuentras un refugio y una fuente de poder que te sostiene. No importa lo que enfrentes, cuando te sumerges en la presencia de Dios a través de la oración, Él renueva tus fuerzas y te da la gracia para superar cualquier desafío. Otro aspecto clave del crecimiento espiritual es el discernimiento. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida?
La respuesta está en la oración, pero no en cualquier oración, sino en una oración guiada por el Espíritu. Cuando aprendes a orar en el Espíritu, tu sensibilidad a la voz de Dios aumenta. Comienzas a percibir con claridad lo que antes te parecía confuso. Tienes mayor dirección en tus decisiones, más paz en medio de la incertidumbre y una convicción más fuerte de que Dios está obrando, incluso cuando no ves respuestas inmediatas. Además, la oración en el Espíritu transforma tu carácter. No se trata solo de recibir respuestas o dirección, sino de ser moldeado para reflejar a Cristo. A medida que oras en el Espíritu, el fruto del Espíritu comienza a manifestarse en tu vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. No es un cambio superficial, sino una transformación desde lo profundo, una renovación de la mente y el corazón que te hace cada vez más semejante a Jesús. Pero este crecimiento no ocurre de la noche a la mañana. Requiere constancia. Si quieres fortalecer tu vida espiritual, necesitas desarrollar una disciplina de oración. No basta con orar cuando sientes ganas o cuando tienes un problema. La oración en el Espíritu debe convertirse en un hábito diario, una práctica constante que te mantenga conectado con Dios en todo momento. Para que esto suceda, es importante establecer un tiempo específico para orar. Encuentra un momento en tu día en el que puedas estar a solas con Dios, sin distracciones. Pídele al Espíritu Santo que tome el control de tu oración y permite que Él te guíe. No te preocupes si al principio no sientes nada extraordinario. La fe no se basa en emociones, sino en la certeza de que Dios está obrando, aunque no lo veas. También es importante alimentar tu vida de oración con la palabra de Dios. La oración en el Espíritu y el estudio de la Escritura van de la mano. Cuanto más te sumerges en la palabra, más alineada estará tu oración con la voluntad de Dios. No se trata solo de hablar con Dios, sino también de escuchar lo que Él tiene para decirte. Además, rodearte de una comunidad de fe puede ayudarte enormemente en este proceso. La oración en el Espíritu no es solo una experiencia individual. También es una herramienta poderosa cuando se practica en comunidad. Cuando te unes con otros creyentes en oración, se libera un poder especial. La iglesia primitiva experimentó grandes avivamientos porque oraban juntos, buscaban a Dios con fervor y dependían completamente del Espíritu Santo. Imagina tu vida espiritual como un edificio en construcción. Cada oración en el Espíritu es como un ladrillo que se coloca, un refuerzo que fortalece la estructura, un cimiento que la hace más resistente. No puedes construir un edificio sólido sin una base firme, y no puedes crecer espiritualmente sin una vida de oración fuerte. Si sientes que tu fe está débil, si te cuesta mantenerte firme en tiempos difíciles, si anhelas conocer más la voluntad de Dios, hoy es el momento de comenzar a orar en el Espíritu. No tienes que hacerlo perfectamente desde el inicio. Solo necesitas dar el primer paso, confiar en que el Espíritu Santo te guiará y ser constante en la búsqueda de Dios. Comprométete a hacer de la oración en el Espíritu una práctica diaria. Dedica tiempo para estar a solas con Dios. Pídele que te guíe y permite que su presencia transforme tu vida. No te quedes en la superficie, profundiza, sumérgete en su presencia y experimenta cómo tu vida espiritual comienza a crecer de una manera que nunca imaginaste. Dios está esperando que tomes la decisión de acercarte más a Él. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Número 15. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Lucas 18. A veces sentimos que oramos y nada sucede. Las palabras salen de nuestra boca, pero el problema sigue ahí. La enfermedad no desaparece, la respuesta no llega.
¿Cuántas veces has sentido que tu oración no tiene efecto? Jesús, sabiendo que sus discípulos enfrentarían estos momentos de duda, les contó una parábola con un mensaje claro. Deben orar siempre, sin desanimarse. Imagina a una mujer que, en su desesperación, va una y otra vez ante un juez que no le presta atención. Cada día vuelve con la misma petición. Él la ignora, la rechaza, se fastidia, pero ella no se rinde. Su insistencia es tanta que al final el juez cede y le hace justicia, no porque le importara, sino porque su persistencia era inquebrantable. Jesús utiliza esta historia para enseñarnos que si un juez injusto puede responder a la insistencia, ¿cuánto más Dios, que es justo y misericordioso, responderá a los que le buscan sin cesar? Aquí hay una clave espiritual poderosa: la persistencia en la oración. No es solo pedir una vez y esperar pasivamente, sino orar con fe, con insistencia, con una determinación inquebrantable, hasta que el milagro ocurra. La oración en el Espíritu no es un ejercicio vacío, sino un acto de guerra espiritual en el que nos alineamos con la voluntad de Dios y declaramos su propósito sobre nuestras vidas. ¿Por qué algunos dejan de orar cuando no ven respuestas inmediatas? Porque en el fondo creen que Dios no los escucha o que su petición no es lo suficientemente importante. Pero Jesús nos anima a persistir, no porque Dios necesite ser convencido, sino porque en la espera nuestra fe se fortalece, nuestro carácter es moldeado y nuestra dependencia de Dios se profundiza. Cada oración no es solo una petición, sino un ladrillo que construye nuestra relación con Él, una semilla que con el tiempo dará fruto. Orar en el Espíritu es entrar en una dimensión donde nuestras palabras ya no son limitadas por nuestra mente. Es permitir que el Espíritu Santo interceda por nosotros, que nuestra oración fluya con el poder de Dios y no con nuestras fuerzas humanas. Muchas veces no sabemos qué pedir, pero el Espíritu clama por nosotros con gemidos indecibles, presentando nuestras necesidades ante el Padre de la manera más perfecta. Piensa en un atleta que se prepara para una gran competencia. No entrena un día y espera ser campeón. Su rutina es constante, su disciplina es férrea. Cada día fortalece sus músculos, mejora su resistencia, perfecciona su técnica. Así también es la oración. No es algo ocasional, sino un hábito continuo que nos entrena en la fe, que nos mantiene firmes aun cuando todo parece oscuro. La oración perseverante nos da resistencia espiritual, nos hace guerreros en medio de la batalla. Dios no se olvida de nuestras oraciones. En Apocalipsis 5:8, la Biblia dice que nuestras oraciones son como incienso que sube ante el trono de Dios. No se pierden en el aire, no quedan en el olvido. Dios las recoge, las atesora, y en el tiempo correcto, en el momento preciso, responde. A veces la respuesta no es como la imaginamos, pero siempre es perfecta. Hay testimonios de personas que oraron por años antes de ver la respuesta de Dios. Padres que clamaron por la salvación de sus hijos. Enfermos que oraron por su sanidad. Personas que buscaron un avivamiento en su vida espiritual. La diferencia entre los que vieron el milagro y los que no fue la magnitud del problema, sino su perseverancia en la oración. Si hoy sientes que tu fe se está debilitando, que has orado sin ver resultados, que el milagro parece tardar demasiado, este mensaje es para ti. No te detengas, sigue orando en el Espíritu, sigue clamando con fe. No dejes que el desánimo te haga abandonar la batalla antes de ver la victoria. La respuesta de Dios ya está en camino, la promesa sigue en pie. La viuda persistente no dejó de golpear la puerta hasta obtener justicia. Tú tampoco debes detenerte hasta ver la gloria de Dios manifestada en tu vida.
Si no sabes cómo seguir orando, empieza agradeciendo. Aún antes de ver el milagro, dale gracias a Dios porque su fidelidad es eterna. Alaba su nombre, proclama su bondad, declara sus promesas sobre tu vida. Permite que el Espíritu Santo tome control de tu oración y te llene de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy Dios te dice, no te rindas, no dejes de orar, no te detengas. Yo estoy obrando, aunque no lo veas. Yo estoy respondiendo, aunque no lo sientas. Persevera en la oración en el Espíritu, porque tu milagro está más cerca de lo que imaginas. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.